Yo diría que estamos en una segunda guerra fría. Ya hice un Una artículo segunda en guerra ello. fría. Sí, sí, sí. No soy la única persona que lo dice, pero estamos en una segunda guerra fría. La primera guerra fría fue el capitalismo del siglo XX contra el proyecto soviético. El proyecto soviético fue derrotado. Pero de la misma manera en que el periodo de entreguerras del 1918 al 39 en el fondo fue un momento de paz entre una gran guerra global, pues estamos desde hace un paro de años o tres en una segunda guerra fría en la cual se vuelven a enfrentar dos cosmovisiones. Una es la cosmovisión del capitalismo en su estado avanzado actual, donde hay una primacía del capital financiero sobre otros, donde además, como diría el filósofo italiano Diego Fusaro, el capitalismo actualmente es postburgués en el sentido clásico y antiburgués en el sentido de que busca expandirse globalmente y los mercados nacionales molestan. Por eso Trump es un representante de la burguesía tradicional clásica frente a la gran burguesía de tipo financiero del Partido Demócrata y de parte del Republicano, y por eso lo han llevado a juicio, porque el Partido Demócrata quiere una guerra, yo creo que total, y Trump sería un impedimento. Y por otra parte, una visión que a lo mejor no es expansiva centrífuga como la que intentó realizar la Unión Soviética en su día, pero donde puedes encontrar al comunismo de tipo asiático chino y también al nacionalismo conservador, pero contrario al imperialismo depredador anglosajón de Rusia. Entonces, frente a eso que mal se llama Occidente, que en el fondo es el mundo anglosajón y sumisos, encontramos pues un sur global, que tampoco es un término que me guste mucho, pero creo que se puede entenderlo el asunto, en el que China es la jefa, Rusia es la subalterna, aunque de momento se necesita mutuamente para hacer presión, y donde te puedes encontrar a Irán, ahora Arabia Saudí, básicamente los BRICS. Pero esta segunda guerra fría ya no es meramente una guerra comercial ni financiera solo, es una guerra ideológica donde el ámbito más progresista es el más capitalista. ¿Por qué? Porque el capitalismo es progresista. El capitalismo busca, digamos, revolucionar constantemente las relaciones sociales y acabar por completo o mercantilizar por completo las relaciones tradicionales precapitalistas e incluso acabar con ellas, familia, clase social. Pero me sorprende que digas eso, ¿eh? Porque no es la tesis de buena parte de la izquierda. El capitalismo es progresista. Sí, sí, claro, pero está la tesis de Marx. O sea, lo que pasa es que la tesis de Marx, mira, el propio manifiesto comunista, para definir lo que hace el capitalismo con el mundo precapitalista. Tienen una frase Marx y Engels muy certera. Todos los sólidos se desvanecen en el aire, todo lo sagrado se profana. Lo que pasa es que hay gente que le parece maravilloso que todos los sólidos se desvanezcan en el aire y que todos los sagrados se profana, pero hay gente en China, en Rusia, en Irán y en otros grupos donde les parece horroroso que todos los sólidos se desvanezcan en el aire y que todos los sagrados se profanen. Y da igual que sean ateos marxistas como los chinos, ortodoxos como los rusos o musulmanes chiitas como los iraníes. O sunitas, wahabitas como los saudíes, que es para analizar el giro de 180 grados de Arabia Saudí. A mí me parece una cosa absolutamente inaudita a nivel histórico y me parece impresionante que China haya conseguido sentar a Irán y Arabia Saudí para que recuperen relaciones diplomáticas y se acerquen a los BRICS. O sea, el mundo está cambiando de una manera tremendamente acelerada en todos los sentidos ante nuestros ojos. La cuestión es, ¿qué dos visiones se están contraponiendo? No es el antiguo régimen contra el nuevo régimen, como la Revolución Francesa, y tampoco es el modelo soviético contra el modelo del capitalismo industrialista del siglo pasado, con un alto componente financiero en su segunda fase. Es básicamente, en las palabras, yo creo que del filósofo español Felipe Martínez Marzoa, un proyecto de conservación revolucionaria de lo bueno que ha traído el capitalismo, que son básicamente la universalización de derechos y el desarrollo tecnocientífico, que incluso el socialismo marxista puede defender, contra un proceso que se está dando dentro del núcleo duro del capital actual, que es básicamente el nihilismo abstracto más potente y más absoluto. Es decir, una suerte de barbarie con Internet y iPhones.
una suerte de animalización del sujeto, de adolescentización del sujeto, que es una expresión que tiene ahora Agustín Laje, que le estoy leyendo, y donde básicamente lo único que puedan tener en común los sujetos humanos es ser consumidores satisfechos del mercado pletórico, donde todas sus perversiones y deseos sean plasmados en forma de mercancía y donde las únicas relaciones que existan sean entre individuos a través de acuerdos voluntarios y pactos de no agresión supuestamente pacíficos. Pero claro, eso es el caos. Eso es básicamente una Somalia llena de degenerados. Eso es básicamente a lo que puede apuntar ese nihilismo abstracto. Claro que es verdad, matizo, que puede haber elementos correctores de eso a través de políticas estatales, etcétera. Pero, claro, la cuestión es que en un país como España, ¿qué hacer? O sea, ¿qué nos conviene más? Porque tampoco tenemos capacidad de imponer un tercer modelo. No lo tenemos. Pero ¿qué nos conviene más? Por ejemplo, entrar en los BRICS, que por ejemplo en Vanguardia Española lo podremos defender, o ser arrastrados en la progresiva y, según en qué fases, lenta o rápida, descomposición del sistema político y social anglosajón. Yo creo que esa es la pregunta que en España, a partir de ya, hay que responder. ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo nos vamos a situar de cara al corto, al medio y al largo plazo? La pregunta de Lenin, ¿qué hacer, básicamente? Además, en un momento que es pivotal, porque describías esa animalización, ese proceso de barbarización, solo que es un proceso en el que las monas de 2001, una odisea en el espacio, en lugar de estar golpeando el monolito con huesos, están tirándole, intentando utilizar el Bluetooth de su smartphone para enviarle algún vídeo de TikTok al monolito, ¿no? Pero claro, hoy en día estamos justamente en lo que políticamente, económicamente e incluso casi se diría que filosóficamente se considera un momento pivotal, la guerra de Ucrania. La Sí, guerra de Ucrania, tú además de politólogo eres economista, se está alterando el sistema energético del mundo a altísima velocidad. Estamos viendo un cambio que va a aumentar la productividad, esto es mi opinión, pero yo creo que las consecuencias de lo que va a venir con la inteligencia artificial, lo que estamos viendo con ChatGPT 4, esto ya no hay que esperar 5 años o 10 o 15. Ya hay 3, 4 trabajos que a mí me aparecen en la mente que el 80% de los que lo están realizando pueden ser despedidos mañana, como por ejemplo los redactores de periódicos. Yo os recomiendo que utilicéis ChatGPT 4. Evidentemente, tienes que saber, pasa como todo, ¿no? Cuando utilizas una herramienta te puede ayudar, pero tienes que saber utilizarla.